Bienvenido, Sergio. Qué gusto tenerte en este tu espacio. Sí, muchas gracias, Diana. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder hablar de estos temas, que es maravilloso. Está padrísimo tu espacio. Y bueno, pues increíble, increíble que puedas a través de este podcast llegar a muchos para que permitan entonces un crecimiento a nivel espiritual. Muchas gracias, Sergio. Pues, ¿qué te parece si brincamos a la entrevista? Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Feng Shui y qué despertó en ti para convertirlo en tu camino de vida? Bueno, siempre había como un tema en la universidad con mis maestros en relación al espacio. Siempre a la hora de diseñar se consideraba que, pues obviamente hay tres conceptos importantes, hay muchos más, pero tres básicos dentro de la arquitectura para poder crear espacios. Uno es la forma. La forma me refiero a pues, el aspecto estético que estás brindando, que tiene que ser algo que te agrade a la vista, que tiene que tener con las características del arte. Otra es la función. Obviamente, pues un espacio debe tener una función para que pues, pueda ser tratado tal cual. Y otro es el material. Pero muchas veces yo consideraba que había algo mucho más profundo, algo que realmente era como considero yo la esencia de la arquitectura y era, a ver, pero te estás olvidando de la persona que va a habitar el espacio. Eso es lo más importante, no en sí el espacio que estás creando. Y mis maestros decían, no, 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 no. Lo más importante es la forma, la función y el material. Entonces, siempre fue como mi debate con ellos, hasta que encontré el Feng Shui. Y el Feng Shui, más bien me encontró a mí. Curiosamente, Diana, mi esposa y yo, ya llevamos 30 años de casados, nos estábamos casando en ese entonces y llegó, curiosamente, a nuestra boda la persona que estaba haciendo el pastel. Y entonces, como llegó un día antes, porque pues, nosotros nos casamos cerca de aquí, de Pachuca, en El Chico, en Parque Nacional El Chico, que es un lugar hermoso. Hermoso. eh, Hermoso. Entonces nos fuimos ahí en una capillita, en un hotelito muy bonito. Pues, la verdad es que estábamos bien chavos. Pues yo tendría 23 años apenas. Y llega la información del Feng Shui y inmediatamente después de terminar mi carrera, entonces fue como encontrar esa esencia que yo andaba buscando en relación a la arquitectura. Y bueno, empecé a tomar los cursos básicos aquí en México con muy buenos maestros, maestros que venían. Y después tomé una certificación internacional. Y esa certificación internacional me permitió conectar con los grandes maestros que tienen esta información, considerar y ver la historia del Feng Shui, que realmente pues en el momento en que llega Mao a China con su Revolución Roja, pues muchos chinos salen de China y entonces esta información se va a todo el mundo. Entonces, cuando llega a México de Estados Unidos, principalmente, estos maestros que manejaban una escuela muy, muy light, muy ligera, pues obviamente que te permite dar un panorama amplio. Pero lo más interesante para mí fueron los resultados. Inmediatamente, tan pronto empecé a aplicar en los lugares, en los espacios y en el diseño, empezaron a haber resultados maravillosos. Entonces eso obviamente que te jala mucho más, te motiva a seguir estudiando. Y entonces es cuando después encontré a un gran maestro, que actualmente lo sigo, Dr. Lim, y él pues es un gran maestro de Feng Shui y él empieza a dar una información mucho más completa, mucho más robusta, mucho más profunda en relación al Feng Shui y a la geomancia taoísta, no nada más al Feng Shui, porque el Feng Shui podría considerarse que obviamente como viene de China, pues está muy implícito en toda la cultura china, en pues lo que ellos consideran que es positivo, pero que para nosotros a veces de repente resulta como un poco burdo, no es estético, no es bonito. Entonces ahí viene la tarea, ahí sí, del arquitecto o del diseñador de interiores, de poder conectar con la capacidad que tienes para la esencia del Feng Shui, integrarlo para beneficio, obviamente, de las personas que habitan el espacio y el gusto o disgusto de ellos, ¿no? Entonces, esa es la parte que realmente tuve como experiencia al inicio de iniciando con toda la información del Feng Shui. Wow, qué interesante trayectoria. Hoy me gustaría, Sergio, que le explicáramos a la audiencia qué es Feng Shui, qué es geomancia de la tierra o acupuntura y cuál es la diferencia entre esas dos. Bueno, en realidad Feng Shui ya se le llama ahora, pero obviamente tuvo otros nombres. Y Feng Shui literalmente significa viento y agua. Y se refiere a dos fuerzas o dos energías predominantes en la naturaleza
que están implícitas y que son las que mueven precisamente la vitalidad en los espacios, en los lugares, en las casas, en las ciudades, en los negocios. Entonces, viento y agua significa que el viento mueve la energía, el agua captura la energía. Entonces, estos principios son fundamentales y si hacemos una analogía con el cuerpo humano, el espacio es un cuerpo humano, entonces la puerta es la boca. Y la idea es que tú lleves esa vitalidad, esa energía hasta la boca del chi o la puerta principal para que entre y nutra el espacio. Ese es el principio fundamental. Por supuesto que la disposición de lo que hay alrededor en una casa, en un negocio, en un edificio o en una ciudad incluso, lo está determinando algo mucho más grande, lo macro, y se refiere a las montañas. Las montañas producen energía, producen el chi. Los antiguos chinos le llamaban el aliento del dragón. Y cuando tú tienes ornamentos de agua cercanos a tu puerta y en el interior de tu casa o de tu negocio, de tu departamento, entonces permites que esa energía entre. También viene la información relacionada con los 5 elementos de la naturaleza, que bueno, hay una gran clasificación en relación a esto y que es lo que le da solución a todas las situaciones relacionadas con el Feng Shui. Ahora, ¿qué es geomancia taoísta? Realmente el Feng Shui se desprende de la geomancia taoísta. Geomancia viene del vocablo geo, tierra, mancia es adivinación de las energías de la tierra. Y obviamente tiene una trayectoria taoísta, o sea, desde el principio, el taoísmo tiene muchos años de conocerse, de utilizarse y sigue todavía. Incluso se considera que son no es ni siquiera una religión, es una filosofía de vida, son de las más antiguas, entonces por eso sigue siendo muy poderosa. Está a la par del hinduismo, entonces por supuesto que el conocimiento es muy profundo. Y el taoísmo pues, siempre considera que pues, tienes que integrarte con la naturaleza haciendo la menor agresión posible a la misma naturaleza. Aquí hablamos mucho de la integración con la naturaleza, respetándola. Entonces, y obviamente que hay muchos principios taoístas, especialmente Lao Tzu hablaba mucho de esto. Y curiosamente, Confucio, que es otra rama totalmente diferente, quiso integrar mucho de la relación entre el taoísmo y el confucianismo, su propia filosofía, porque es muy amplia y muy robusta. Algo mucho más occidentalizado dentro del taoísmo yo considero que es el estoicismo, que el estoicismo me encanta porque también tiene principios muy parecidos al taoísmo, aunque el taoísmo estudia mucho más profundo, ¿no? Pero la geomancia como tal, al fin y al cabo, tiene que ver con aspectos físicos y geofísicos que están afectando los espacios. Y hay manera de poder modificar esas frecuencias que pueden estar alterándolo, incluso estar deprimiendo el sistema inmunológico al grado de producir enfermedades terminales. Entonces, la geomancia es muy amplia y se utiliza de diferentes maneras. No nada más los chinos tenían esta información, obviamente muchas culturas en el mundo las tenían, incluso aquí en México. Por ejemplo, los toltecas con los atlantes de Tula, por ejemplo, esos grandes monolitos colocados en vórtices de la Tierra muy específicos, en una distancia específica, con un diseño específico, genera una especie como de capacitor biológico que genera vida. Y Stonehenge, por ejemplo, también los laberintos megalíticos que existen incluso en las mismas iglesias católicas en Europa, son principios de geomancia. Entonces, bueno, pues es nada más entender y conocer la información que existe en relación a las energías de la Tierra y que puede ser utilizada a favor del ser humano. Ok. A ver, pongamos un ejemplo. Tú llegas a mi casa, ¿no? Y entonces haces Feng Shui, o sea, tú me dices, esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí, ¿por qué y tal? Y aparte haces geomancia y geomancia es como este estudio para ver cómo está la Tierra y ya que tienes un resultado, ¿se puede hacer algo para armonizarlo? No se puede hacer algo, se puede hacer muchísimo. Incluso yo te podría decir que a veces es más importante la geomancia taoísta que el Feng Shui, porque estás sobre la Tierra y las frecuencias a veces son muy agresivas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con geopatías, como por ejemplo ríos subterráneos, fallas telúricas, arroyos negros, que son frecuencias que tiene la Tierra, misma Tierra, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México pues era un gran lago que fue cubierto por tierra y que después por concreto.
Y eso genera que toda esa materia orgánica se pudra y genera gases. Y esos gases se van filtrando tarde que temprano. Esos son los arroyos negros y los arroyos amarillos. Y esos gases deprimen el sistema inmunológico. Es como azufre, huele feo, huele como si estuviera cerca de agua negra, de un gran manto de agua negra. Entonces, esto deprime el sistema inmunológico, por supuesto, son gases que no son positivos para el cuerpo humano. Entonces, sí, por supuesto, cuando tú abordas un espacio, detectas toda esta información relacionada con la Tierra, detectas también las líneas cosmotelúricas, las líneas Hartmann, Benker, Curry, que están en todo el globo terráqueo, que tienen una íntima relación con el ser humano incluso, unos a nivel tecnológico, otros a nivel emocional. Y entonces cuando haces limpieza y acupuntura de la tierra, esta información se duerme o se limpia, se va, se transforma. Y también está, por ejemplo, la información que va dejando el ser humano sobre la tierra. Hay maldiciones, lugares de rituales, fosas comunes, tumbas, batallas, ejecuciones, torturas, infinidad de información que está grabada en la tierra. Y está grabada porque la tierra tiene cuarzos y minerales y en un nivel de conciencia guarda esa información, especialmente la información emocional. Entonces, en el momento en que detectas un ancla, así se le llama a esta información, entonces utilizas ciertas herramientas que van a transformar ese flujo energético que deprime el sistema inmunológico, lo transformas para que entonces ahora sí aporte energía al espacio y obviamente a las personas que habitan ese espacio, que nuevamente repito, es lo más importante. Entonces, la persona que entonces ahora está en un lugar que está en equilibrio, que tiene una muy buena oxigenación, que tiene una muy buena vitalidad, por supuesto que ahora el espacio lo apoya para llevar a cabo sus proyectos de vida con éxito. Y además con la geomancia taoísta también detectas puntos de poder que deja la familia en el espacio. Entonces está el corazón, que tiene que ver con el amor de la familia, está el punto de sanación, el punto de riqueza, el punto de prosperidad, el punto de liderazgo, el punto de éxito en los negocios, etcétera. Hay varios puntos de poder y todos se conectan con el corazón. Así como es adentro es afuera, dicen, ¿no? Bueno, Sí. así como un espacio se puede limpiar aunque sea muy pequeño y que tenga estos puntos energéticos, también las ciudades, también los pueblos, también las colonias. Las colonias también tienen su propio corazón que está conectado con el corazón de la ciudad, que está conectado con el corazón del país, que está conectado con el corazón de la tierra. Aquí siempre tiene que ver mucho el tema de qué tanta unión hay y nuevamente lo mismo, en un departamento o en un país. O sea, significa que el corazón está activo. Por ejemplo, el corazón de la Ciudad de México está muy cerca, ya no está en la iglesia donde se vio a la Virgen María en la villa. Está ya en el atrio, en el gran patio que está ahí cercano. Y eso se hizo para que no perteneciera a un grupo religioso, sino que perteneciera a todo México. Y ahí está ese corazón y está activo ese corazón. ¿Tú lo Ese trabajo lo hicimos cambiaste? eso lo hicimos hace varios años, un grupo de consultores y yo. Así es. Órale, qué Entonces, padre, eso no sabía. y curiosamente, cuando vemos y platicamos con los extranjeros en relación con México, por supuesto que tienen una idea diferente, pero el mexicano hace mucha unión cuando está en el extranjero especialmente y hay un orgullo muy especial, ¿no? A diferencia de otros países que no lo es tanto, especialmente en Europa. Entonces, bueno, es interesante también entender cómo esos resultados han permeado también en la sociedad. Entonces, estos puntos, nuevamente regresando a un departamento o una casa, son muy importantes. Ese es el plus que te da la limpieza y la acupuntura de la tierra, la geomancia taoísta. Y dime algo, ¿cómo sabes si necesitas armonizar? O sea, ¿de qué te das cuenta? O sea, ¿no puedes dormir o qué? O sea, ¿cómo puedes identificar? Sí, claro, la calidad de vida que tienes, ¿no? O también qué tanto estás alcanzando tus resultados. Uno, el principio es fundamental. Si hay buena oxigenación en el lugar, si duermes bien, si te levantas con energía, con entusiasmo, con ganas, con gratitud, por supuesto que estás del otro lado. Pero no hacerlo desde el tener que, sino desde el querer hacerlo. O sea, tú vas a sentir ese impulso, el espacio te empuja para que vayas hacia adelante. Y esto se manifiesta por años, vaya, yo veo, por ejemplo, a mi maestro que tiene 83, 84 años
Y no para el señor, no para, y bueno, pues anda siempre muy acelerado, pero también muy entusiasta, pero también muy positivo. Y digo, tiene 83 años, ¿no? Entonces digo, wow, o sea, qué padre llegar a esa edad y tener todavía ese ímpetu de vida, ¿no? Esas ganas de vivir y de disfrutar y de experimentar. Entonces, eso es lo que sucede cuando ya el espacio te apoya. Pero yo te diría, todos los espacios necesitan limpieza de la Tierra, incluso no nada más una vez en la vida, necesitan constantemente limpieza. Y no es una limpia, es una limpieza, es una sanación de la Tierra, es profundo. Realmente se limpian 1000 metros de información, que es muchísimo. Se van a liberar infinidad de cosas cuando haces limpieza de la Tierra. Incluso cuando nosotros hacemos limpieza de la Tierra, recomendamos que no haya nadie. Que no haya nadie porque se liberan gases, se liberan energías, frecuencias, duele la cabeza, te puede dar ganas de vomitar porque se libera la cloaca, o sea, literalmente sale el mugrero. Entonces esto permite que, obviamente una vez liberado, ya empiece a equilibrarse y a tener esa frecuencia maravillosa. Imagínate que el espacio se deja como si fuera una jungla virgen de hace 10.000 años, con esa oxigenación, con esa energía, con esa vitalidad. Entonces es como si no tuvieras aparatos eléctricos ni electrónicos, es maravilloso. Y entonces esa vibración la percibes, la sientes, es mucha la oxigenación que hay, entonces obviamente todo empieza a marchar de maravilla. Si vinieras a limpiar, por ejemplo, mi departamento, que estoy en un piso 8, ¿limpiarías todo el edificio del 8 para abajo? En realidad no, se limpia solamente, curiosamente se limpia nada más tu piso, porque la energía va a entrar por puertas y ventanas, pero también seguramente el de abajo se va a limpiar. Es más, tal vez sean 6 pisos hacia abajo que se van a limpiar y la información que está en la tierra. ¿Sí? No nos corresponde porque obviamente ellos tienen tienen una causa-efecto, un karma con ese lugar, al igual que tú, pero lo tuyo sí va a estar 100% limpio. Y eso es lo que sucede. Cuando iniciamos en la limpieza y la acupuntura de la tierra en los diferentes niveles de limpieza, al principio sí tenemos que limpiar a nivel del piso, a nivel incluso de los sótanos, y es donde nos corresponde y por supuesto que se limpia todo. Pero ya conforme vas avanzando, puede ser mucho más rápido el trabajo, mucho más poderoso. Y entonces ahora sí puedes utilizar la energía para que entre solamente a ese piso y solamente ese piso es el que queda totalmente limpio. Y por supuesto que otros más. Otros salen beneficiados, por supuesto. Yo te puedo decir que tal vez si hay 20 pisos en ese edificio, del piso 7, 8 para arriba van a estar limpios. Ok. Y bueno, suponiendo ya está mi casa limpia, ¿cómo me impacta ante el exterior? O sea, aquí puedo descansar, estoy armonizada, todo, pero ¿cómo me impacta hacia el exterior por un lado? Y bueno, sales y traes como toda esta energía limpia, pero obviamente cuando estás afuera te ensucias. Bueno, sí, sí y no. Todo depende de tu estado emocional, especialmente, y tu nivel de conciencia. Pero sí, por supuesto, vas a un centro comercial y cuando regresas, cuando estás en el centro comercial ya te engentaste, ya estás de malas, ya estás cansada, ya te drenó el espacio. Eso se llama efecto vampiro, es lo que sucede. O sea, el espacio es más grande, tú llegas con toda la actitud porque estás 100% estable, pero el espacio es más grande y te absorbe y te debilita. Entonces, hay que ser conscientes de que no le des tanta fuerza a ese espacio que está sucio y utiliza mucho la compasión. La compasión te va a permitir aceptar a las cosas, las personas y las circunstancias tal y como son. De hecho, es un método que te permite estar en cualquier sitio sin que te afecte. O sea, no te enganches, no te conectes. Digo, cuando lo quieres hacer a propósito, te conectas y por supuesto que vas a sentir. Toda esta sensibilidad se desarrolla en los diferentes seminarios que damos, porque vamos conectando a través de radiestesia y geobiología con toda la información y obviamente que te vas desarrollando sensibilidad. Y esta sensibilidad que desarrollas en tu cuerpo, más adelante la vas a interpretar. Entonces, a veces duelen los riñones, la espalda baja. A ¿Y sabes veces, qué sí, me pasa? Me pesa el cuello y me duele aquí arriba. Y bueno, me pican los hombros. te pican los hombros. ¿Qué estás cargando que no te corresponde? Ese es un principio. Pero además, muchas veces resulta que el espacio es tan abrumador, seguramente la techumbre o la losa es muy baja y sientes esa pesadez. Ideal dentro del Feng Shui, dentro de las reglas de Feng Shui, es que tengas por lo menos 3 metros de altura.
mínimo. Y obviamente, pues en el diseño actual no se cumple porque obviamente tiene que ver con costos, pero por supuesto que eso afecta, incluso está bloqueando pues, tu sexto y séptimo chakra, los está bloqueando. Por supuesto que esas alturas que había antes en estos lugares, pues incluso de la arquitectura clásica, incluso aquí en México, por supuesto que permitían una expansión de ideas porque la losa era alta. Entonces, sí, regresando a la pregunta, sí, efectivamente, hay efecto vampiro. Incluso un espacio que no esté limpio va a generar efecto vampiro. Tú llegas con imagínate que tomaste un seminario maravilloso, donde trabajaste mucho tu interior y llegas a tu casa y obviamente llegas a ese ambiente que te está quitando. Obviamente, tú llegas con 100 y el espacio tiene 30, bueno, pues te va a llevar a 30 otra vez y te vas a levantar cansada, te vas a levantar. Es el mismo principio que sucede con el tema de las adicciones, ¿no? Tú puedes cambiar a la persona llevándola a un lugar para que se desintoxique, pero cuando regresa al ambiente, el ambiente nuevamente lo hace recaer. Claro, Ese es como las cárceles igual, ¿no? Regresan el a su efecto vampiro. colonia y sí. Oye, ¿y qué significa cuando tipo estás en un lugar o estás platicando con una persona y de repente ya no te sale la voz y sientes que está completamente cerrada tu garganta? ¿Te sucedió hace poco? Me pasa muy seguido. Bueno, seguramente hubo un momento, yo creo que esta es una información de vidas pasadas, en donde tú expresaste y hablaste demasiado y entonces te quitaron la capacidad de hablar, ¿sí? O sea, te cortaron la lengua o te quitaron esa capacidad de expresión. Y eso, bueno, pues se puede trabajar en terapia. Incluso a veces sientes como si el volumen va bajando y se va apagando y de repente ya ni siquiera puedes hablar. Y eso significa, puede estar relacionado con esa información, pero no es el espacio muchas veces, es la persona o la información que el Que yo alma estoy tiene. dando. Sí, exactamente. A veces la gente no quiere escuchar, hay que considerar eso. Siempre, por supuesto, hay que pedir permiso y llega el momento en el que hay que expresar y hay que decir, por supuesto, siempre hay que hacerlo, pero hay momento correcto y lugar correcto. Nada más hay que considerar eso. Siempre llevando la atención a tu corazón y expresando desde tu corazón, siempre vas a estar bien, siempre vas a expresar correctamente. Ok, ok, bueno, lo tomaré en cuenta. Oye, Sergio, y bueno, ¿qué podemos hacer en casa para empezar a mover la energía y armonizar nuestro entorno? Algunos tips prácticos que nos puedas compartir. Uy, claro que sí, cómo no. Hay muchos. Yo te diría que primero, y esto no es Feng Shui, es sentido común, deshazte de las cosas que no utilizas por más de un año. O sea, deshazte de tal vez esa bolsa que compraste que no has utilizado, o esa chamarra, o esos zapatos, esas zapatillas que solamente utilizaste una vez en tu vida. Sácalas, sácalas. Eso va a generar un vacío energético y la energía siempre tiende a llenar los vacíos. Entonces, eso es maravilloso porque vas a tener ahora algo nuevo, algo reciclado, algo que sí utilizas y ese es el principio fundamental. Si hay, vaya, los principios son limpieza, orden y mantenimiento. Los espacios necesitan esto. Por ejemplo, si una casa tiene goteras o tiene humedades, por supuesto que no son nada positivos, son hongos, hongos que deprimen el sistema inmunológico. Tienes que arreglarlos, solucionarlos. Pero además también son fugas de energía, son fugas de dinero, de economía, la economía no está muy estable, hay que solucionarlos a la brevedad. Hay una fuga en el baño, arréglala inmediatamente, ¿no? Otro principio fundamental es trata de liberar los espacios, especialmente los que están cerca de una buena vista. Por ejemplo, si tienes un balcón y ves la ciudad, permite entonces que ahora cambie la formación de tu espacio y ya la puerta por donde entras, especialmente en tu departamento, ya no sea la puerta energética, sino que la puerta energética ahora sea ese balcón. ¿Por qué? Porque ahora tienes una mucho mayor cantidad de energía que va a entrar porque estás viendo la ciudad. Todos los departamentos están bloqueados hasta que se hace este cambio. ¿Y cómo Entonces, haces? ¿cómo se hace? Bueno, puedes imaginar si tienes una buena vista y ya decidiste y tu intuición te dice, esta es, curiosamente, pues sí, esta es la mejor ventana, el mejor ventanal o el mejor balcón que vea la ciudad. Bueno, vas a dibujar una especie como de puerta en el cristal grande
y vas a darle 3 golpes, tuk, 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 al cristal y vas a decir, esto es lo que obtengo del mundo. Curiosamente, cuando tú decretas esto, vas a percibir en tus manos la energía como entra por ese lugar. La energía sigue a la mente del ser humano. Hay que considerar eso. Eso es algo maravilloso. Y especialmente cuando estás en balance y en armonía, cuando pues, estás en estados del ser, le llamo yo, estás en el amor, la felicidad, en el gozo, en el empoderamiento y lo haces, es todavía mucho más poderoso, es mucho mejor. Y curiosamente lo que va a suceder es que ahora la energía va a empezar a entrar por ahí y vas a cambiar la historia. Cambias eso, cambias todas las estructuras energéticas dentro del Feng Shui, todas las escuelas de Feng Shui y vas a tener una mucho mayor apertura. Otro principio fundamental es que obviamente pues, el espacio tenga un respaldo, tenga contención, que tu cama tenga una cabecera, que esa cabecera esté sobre un muro, que ese muro pues no sea un muro húmedo, o sea, que no sea un muro que tenga instalaciones hidráulicas. Muchas veces pues del otro lado está el baño y eso no es nada bueno. Y esto es fundamental. Igual en tu lugar de trabajo, de preferencia que atrás haya un muro y que en ese muro tengas un mueble. Y si en ese mueble tienes una tortuga o un elefante de obsidiana o incluso en esa pared tienes un cuadro de montaña, eso te protege, te da estabilidad, te da soporte, te da contención. Y eso son los dos principios fundamentales dentro de la escuela de las formas en el Feng Shui. Los otros principios, bueno, ya son el acomodo correcto y ya el entendimiento de los 5 elementos de la naturaleza, etcétera. Pero esto, si tú haces estos cambios, estás del otro lado. Limpieza, orden y mantenimiento. Y un buen aroma. Un buen aroma siempre cambia la emoción, cambia el sentimiento, cambia el estado del ser. Entonces, pues sí, yo no recomiendo inciensos, recomiendo aromas, porque el incienso, cuando prendes un incienso en el interior, estás atrayendo también en un nivel de conciencia mucho más bajo espíritus. Entonces, si quieres limpiar tu espacio, pasa el incienso y lo sacas. Lo sacas fuera de tu casa, de tu departamento, para que entonces también los espíritus se vayan a comer ese incienso afuera. ¿Sí? Órale, eso no Es sabía. por eso, es por eso que se utilizan inciensos, se utilizan campanas, se utiliza sonido, porque eso es lo que atrae y conecta con el reino astral. El reino astral es donde están los espíritus errantes, los bajos astrales, etcétera. Y si hay en tu casa, por supuesto que andan rondando por ahí, pero los puedes limpiar y Despiertas. sacar y sacar. Si quieres hacer algo todavía mucho más bonito o más con más presencia, más espiritual, haz una ofrenda de flores, incienso y fruta. No te digo que hagas mucho, es poquito, pero invitando a que esas entidades, espíritus y fantasmas que están en tu casa se salgan. Les vas a dar alimento afuera, en el jardín, en el patio, en el parque de enfrente, e invitándolos a que dejen tu espacio. Y lo haces desde la humildad, muy importante, desde tu centro, desde el amor, y ellos van a entender muy bien y te van a dejar el espacio limpio. O sea, se van a ir, se van a salir. A veces no se pueden salir porque no tienen energía para irse, pero todos necesitan ser alimentados. Entonces, ya cuando se hace limpieza y acupuntura de la tierra, ellos sí pasan a un estado más elevado de conciencia, se van. Qué bonito. ¿Y qué opinas de las velas? El tener una Mira, veladora prendida siempre. en nuestra cultura es muy, muy fuerte el tema de la vela y eso por influencia tanto de, pues obviamente, tanto de la iglesia como de toda la cultura que hay en México. Pero fíjate que hay que tener mucho cuidado con las velas porque uno, pues también está conectado con pues, la santería y yo digo, hay personas que practican la santería y que son eh, como religiones maravillosa, pero ya cuando tú pones una intención a esa vela, obviamente que empieza a haber una estructura que se llama estructura de brujería. Solamente el hecho de que tú pongas eso en una mesa se genera estructura de altar. La estructura de altar, en el momento en que tú pones la vela, pones una figura, una imagen y pones, no sé, un incienso, una intención, eso ya se convierte en estructura de brujería. Entonces, con las velas hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, represento al elemento fuego a través de las lámparas. Prefiero una lámpara. Y de esa manera también evitas posibles accidentes, ¿no? Con una vela. Es por eso que no soy tan favorable de las velas. Pero bueno, pues obviamente Pero ¿no eres favorable de las velas por los accidentes o por el significado? por el significado, porque fácilmente hay una estructura de brujería, ¿eh? Y entonces ya empieza a haber una energía que empieza a girar a la izquierda, que deprime el sistema inmunológico, y nosotros necesitamos energía a la derecha.
En la naturaleza, la mayor cantidad de energía es a la derecha, que es la que da vitalidad. Debe existir un equilibrio entre la derecha y la izquierda. Nosotros también tenemos energía a la izquierda en nosotros porque es parte también de nuestra, de la manera en cómo eliminamos, ¿no? Pero entre más energía a la derecha tengamos, más vitalidad hay para nosotros, para el ser humano. Hay animales que les gusta mucho la energía a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, las abejas producen mucho más miel cuando el apiario está sobre un cruce de ríos subterráneos o un cruce de líneas Hartmann. Y es también se vale, pero es la frecuencia que les gusta a ellas. Igual las hormigas. Las hormigas siguen mucho una serie de líneas. Esas son líneas de la Tierra, que son ese estrés geopático. Y por eso se pueden trasladar de un lugar a otro. A los gatos les gusta la energía a la izquierda, pero pueden transmutarla, pueden cambiarla. Por eso los gatos dicen que son mágicos, ¿no? Que siempre una persona que se cree mago o brujo tiene un gato, ¿no? Bueno, pero realmente lo que pasa es que el gato tiene la capacidad de transmutar, especialmente el electroesmog, la contaminación eléctrica. Entonces, cuando hay un gato, pues lo que está haciendo es simplemente cambiar la frecuencia, ¿no? Dice, ¿La es que sube? se ¿Sube me la puso aquí, frecuencia? perdón, ¿Sube la frecuencia? no entendí la pregunta. ¿Eleva la frecuencia? Más bien la cambia y sí, no es que la eleve, la transforma a una frecuencia armónica. No es muy elevada, pero sí es buena, es natural. Sí, por Ok. supuesto. Sí, sí, sí. Cuando Pe- se te acuesta aquí, empieza a ronronear. Está padrísimo porque esa frecuencia, ese ronroneo, lo que está generando es una coherencia con tu corazón y te está limpiando, te está dando. Es lo que realmente tienen los gatos, que es maravilloso. Pero también los gatos están sobre el cofre del auto, exactamente donde está la pila, donde está la batería. ¿Por qué? Porque les encanta sentir en sus vellos esa frecuencia, les da como masaje. Un gato siempre lo que quiere es amor, quiere que lo estés abrazando, que lo estés apapachando, si es que no ha sido agredido, porque si no se vuelven violentos, ¿no? Pero esa es la gran virtud de los gatos. A los perros les encanta la energía a la derecha, eso sí, a los perros, obviamente los perros siempre van a estar para ayudarte, es una conciencia maravillosa la que tienen los perros de cuidado del ser humano. Entonces, donde estén, pues hay una buena frecuencia. Y sí, también se llegan a enfermar muy fuerte, les puede dar cáncer porque a veces se les obliga a estar en un sitio en específico y ese sitio tiene estrés geopático y se enferman. Ay. Sergio, se nos acaba el tiempo, pero vamos a hacer muchos otros podcasts porque me quedo con un montón de preguntas y quiero hablar contigo de mucho más temas. Dinos, Claro que sí. porfa, ¿dónde te pueden encontrar los Seekers? Claro que sí, con Redes. mucho gusto. Mira, tenemos un canal de YouTube que se llama Geomantic Master. Ahí pueden ver nuestros videos, pueden ver toda la información que comentamos en relación al Feng Shui y a la geomancia taoísta. También está nuestro teléfono para consultas, para ver espacios. Es el 771-747-3523. Y bueno, pues ahí están nuestros canales de información. Sergio, muchas gracias. Qué gusto haber platicado contigo y gracias por compartir toda esta sabiduría. Y Seekers, encuentran a Sergio en www.theseeker.com.mx/meet. Ahí lo pueden contactar también. Y nos vemos a la próxima.